Bienvenidos a un episodio más de Contrastes. En esta ocasión quiero agradecerles todo el amor que me han brindado, de verdad, a todos los seguidores, todos los que se han suscrito al canal. De verdad, en una semana hemos aumentado mucho de suscriptores. En TikTok hemos aumentado, en Kwai, en Insta, en Facebook. Bueno, cada vez me van agregando más, le van likeando más a todas las publicaciones. Muchas gracias por escribirme sus dudas y ojalá y mis respuestas sean de su agrado. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Bueno, en este Contrastes, en este podcast, en este episodio que tenemos el día de hoy, nos acompaña una licenciada que es en audición y terapia de lenguaje. Sí. Fanny Martínez, muchas gracias por aceptar la invitación y estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias también a tu público por abrirme el espacio para hablar lo que es algo muy importante en el desarrollo de nuestros pequeños, que es la parte del desarrollo del lenguaje, y ver qué pasa, qué es correcto, qué no es correcto, qué es lo que es esperado por la edad, toda esta parte de lo que es la parte del lenguaje. Así que te agradezco muchísimo por la invitación y también a tu público. Muchas gracias. Y vamos a hacer una temática, ¿les parece? Miren, conforme vayamos llevando el programa y conforme ustedes lo vayan viendo aquí en YouTube o lo estén escuchando en Spotify, escriban en los comentarios sus dudas. Después vamos a comprometer a que dale la licenciada Fanny. Sí, sí, yo comprometo. Para que en algún momento hagamos un en vivo y les contestemos todas sus preguntas que tengan. Porque este tema es muy amplio, sí, y que a todos nos pasa, pero que pocos lo resuelven. Así es hasta cierto punto normalizamos la parte de ya hablará, está muy chiquito, no lo forces, o esta parte de es que mi papá o tu papá habló hasta sí, pero hay todo un desarrollo normal del lenguaje que nos va marcando esta parte de los hitos del desarrollo precisamente en el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué sí es esperado, qué no es esperado? Es un tema un poquito grande en cuanto al desarrollo. Ok, y fíjate, quizá tú conoces a alguien, a lo mejor tú conoces a alguien que su pequeño tiene algún problema de lenguaje o que ya tiene, no sé, 6 años. Eso me gustaría hablar contigo, saber como cuáles son los indicadores, cuál es el proceso como para decir, a ver, mi hijo sí tiene un problema o es normal y todavía está a tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿a partir de qué tiempo ya lo tengo que llevar a una terapia de lenguaje o cuáles son, o si puedo hacer algunos ejercicios en casa con ellos, o qué es lo que tengo que hacer? ¿A partir de qué edad se empieza a dar este problema, o a partir de qué edad el niño tiene que empezar a hablar? Creo que ustedes tienen como ciertas palabras dependiendo de la edad. Sí, más o menos. Okay. El lenguaje, la parte de comunicación empieza desde recién nacido, desde el llanto, ¿no? Hago que ya lloro y entonces es porque necesito alimento, necesito que me cambies el pañal. Es una manera de comunicarse. Si hay una identificación entonces entre el llanto. Sí. Entonces por eso es que dicen, es que yo estoy conectada con mi hijo. No, sí, es que conoces el llanto de tu hijo y eso es muy bueno. Sí. Entonces sí hay diferente tipo de llanto. Estoy llorando de esta manera porque necesito comer. Estoy llorando de esta manera porque necesito que me cambies. Sí. Así porque tengo calor, porque tengo frío. Sí, y hay mamás que es muy chistoso que me dicen, yo identificaba al mes de nacido 6 llantos diferentes de mi hijo, ¿no? Que uno era porque necesitaba cambiarse, otro porque tenía hambre, que tenía cólico, y me lo van enumerando. Digo, claro, es su manera de comunicarse. No hay todavía unas palabras, pero hay una comunicación en el llanto, ¿no? Entonces, desde que nacemos nos estamos comunicando. Eso es una realidad. Obviamente, ya, por ejemplo, a los 3, 4, 5 mesecitos empezamos un poquito el balbuceo, ¿no? El mamá, papá, el que empiezan a hacer soniditos en la boca. Okay. Ya empezamos un poquito con esta parte de la parte oral, que todavía no es habla, son sonidos. Nosotros los llamamos prerequisitos del lenguaje, ¿no? Que es previo a la parte de la palabra, ¿no? A los 9 meses, 10 mesecitos más o menos, estamos esperando esta etapa de que señalen, ¿no? Que se comunican, te señalan, es agua, quiero biberón, no sé qué. Empieza un poquito la parte de la seña, que sí es un prerequisito del lenguaje. Muchos papás llegan a los 2, 3 años, es que mi hijo solo me está señalando. Ok, estamos esperando que esa etapa sea entre 9 a 12 meses más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el añito de edad estamos esperando alrededor de 5 a 10
10 palabritas, las más básicas y comunes. Mamá, papá, agua, ten, el eche o algo parecido, ¿no? Pero ya son palabritas en realidad. Inclusive en ocasiones hay chiquitos que lo dicen a los 10, 11 mesecitos ya pegados al añito, pero ya para el añito más o menos estamos esperando este tipo de número de palabras, ¿no? También es súper importante aquellos sonidos que también están empleando. Por ejemplo, sonidos de los animalitos de la granja, el del perro, el del gato, el de la moto. Todos también estos influyen, que aunque no es parte de algo oral, es decir, de palabras, pero nos están indicando que hay una evolución en lo que están haciendo, ¿no? Al año y medio más o menos estamos esperando alrededor de 20 a 50 palabritas. Ya hay mucho más esta parte consciente del niño, de su mundo un poquitito, y entonces ya empieza a generar un poquito más de palabras de expresión. Y al año 8 meses comenzamos con las frases de 2 palabritas. Dame mamá, aquí mamá, ven mamá, no mamá, espera mamá, como espera mamá. Espera, sí. Exacto. Entonces ya estamos haciendo frases de 2 palabritas. Y algo muy importante es que a los 2 años hay algo que se llama una explosión del lenguaje. Esta explosión del lenguaje dice que hay se duplica o triplica el número de palabras expresivas que nuestros pequeños están diciendo. Es decir, que a los 2 años ya estamos esperando entre 100 y 150 palabras, pero aparte ya estamos empleando frases de 2 palabritas. Entonces eso es en la parte oral, pero también hay una parte de comprensión, porque el lenguaje tiene estos 2 componentes, la comprensión y la expresión. Muchas veces le damos más prioridad a lo que está hablando y no a lo que comprende, porque es como de, bueno, se va a dar, ¿no? Pero no, también hay chiquitos que llegan a consulta que no están comprendiendo, pero te hablan todo. Oye esto, ajá. Oye, ¿cómo te llamas? La luz. O sea, ellos están hablando, pero no están comprendiendo. Sí. Exacto. Y entonces, desde los 5, 6 mesecitos ya responden a su nombre. Inclusive desde antes, ¿no? Ya responden a su nombre y es como de, está comprendiendo que él no se llama agua, él no se llama anillo, él se llama Roberto, él se llama, Enrique, se llama María, ¿no? Y ya hay como esta que voltea a su nombre, ¿no? Por ejemplo, oye, cuidado. Entonces el niño es como, ya comprende que es como el cuidado, es como de, me tengo que parar, ¿no? Y ya para el añito, justamente es algo muy chistoso, pero los pequeños comprenden más de lo que hablan, ¿no? Entonces, y en la terapia, justamente cuando van a la evaluación, la mayoría de las ocasiones, el niño, por ejemplo, si tiene 3 años, está en la parte comprensiva de 3 años, pero su lenguaje es de un niño de 1 año y medio, ¿no? Entonces, sí, generalmente, la parte comprensiva de nuestros pequeños es mucho mejor que la parte hablada. Lo que pasa aquí es que sí te comprendo, pero en qué momento puedo expresarlo, ¿no? Y también nos han llegado a consultas chiquitos que no comprenden y no están expresando. Ahí es un poquitito más complicado esta parte de rehabilitación. ¿Qué es lo que se da más? ¿Esta falta de comprensión o falta del habla? Falta del habla. Falta del habla, o sea, sí. Sí, es más común porque obviamente lo puedes ver, que inclusive nos llegan chiquitos, por ejemplo, de 3, 4 añitos, es que me preocupa que no hable. Ok, se le hace la evaluación y yo comento, a mí me preocupa más que no comprenda, sí. Porque, es muy importante el habla, pero también es muy importante lo que está comprendiendo, porque estoy entendiendo un contexto social, estoy respondiendo correctamente a lo que me están preguntando, y no solamente es hablar por hablar, es comprender todo el contexto y dar una respuesta. Ok. Sí. Fíjate, por ejemplo, tengo una pequeña y luego me pregunta, ¿qué soy? ¿Qué soy? Pero ella se refiere a qué día es hoy. Ok. Entonces, tengo que estar ahí. No, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Pero a veces se queda con ese modismo. Y aunque ella sí quiere decir y sabe perfectamente, pero ya se acostumbró a repetirlo tantas veces de qué soy, que llega la corrección que yo le hago, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Y ya llega una repetición y ya lo dice de una manera ya correcta. Claro. Pero yo creo que los papás tenemos que tener una conexión bastante fuerte con nuestros hijos para poder entender. Porque si tú no tienes la conexión con tus hijos,
pues si él no habla y tú no tienes la conexión, pues tampoco jamás le vas a entender a tu hijo. Vas a decir, ¿qué dice? No, pues es que ni yo le entiendo. Y entonces los papás, cuando tenemos la conexión con nuestros hijos, la gente externa te pregunta, ¿qué dijo? Y tú ya le respondes. Dice que quiere un vaso de agua de limón, por favor, ¿no? Y el niño dijo, ta, 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 ta. Sí. Claro, por el tonito es agua de Jamaica, ¿no? Exacto. Entonces, pero yo creo que es mucha responsabilidad del padre, que tiene que tener esa conexión con los hijos, esa interacción con los hijos, conocerlos, para poder tener esta ayuda con ellos, ¿no? Totalmente. Y un poquito regresándome a la pregunta que me hacías, sí. ¿Cuándo empezamos terapia del lenguaje? En lo mágico, podría así decirlo, hay chiquitos que pueden empezar desde el añito de edad terapia del lenguaje. ¿Por qué? Porque ya nos estamos percatando de que no está a su desarrollo. Por ejemplo, hay un caso que esta chiquita tiene ahorita ya 6 años. Y yo la conocí de 5 años y medio. O sea, tenía 6 meses cuando yo la conocí. Y ella iba por un problema de audición. Es una chiquita sorda. Entonces, sus papás, claro que venían muy preocupados, angustiados, porque es como de, ¿cómo es posible que mi hija no esté escuchando, no? Pero escucha tal cosa. Y con ella empezamos terapia a los 6 meses de edad, por la condición de la pérdida de auditiva, ¿no? Que claramente son papás muy movidos, tienen esta conexión con su pequeña, y ellos se dieron cuenta que algo estaba pasando, ¿no? Desde los 3 mesecitos ellos se dieron cuenta que algo pasaba. Temprano, sí. Y con lo que mencionas, hay una conexión, porque empiezas a ver a tu hijo, y aunque sea el primero, dices, algo está pasando, algo no me cuadra, algo pasa, ¿no? Y es una chiquita que conozco desde hace 5 años y medio, y ya tiene las operaciones, porque es todo un proceso, ¿no? Sí. Entonces empezamos con terapia de lenguaje. La terapia del lenguaje era un poquito más en vocalizaciones, en toda esta parte facial, porque no escuchaba, ¿no? Ya a partir del año y medio, me parece, a los 6 mesecitos se le ponen los auxiliares auditivos. Okay. Y nos damos cuenta que los auxiliares auditivos no le funcionan, que no le están dando la ganancia. Entonces hay una situación de protocolo que se da en Salubridad, en Secretaría de Salud, de esta parte del implante coclear, del tamiz auditivo, perdón, que es parte de todo esto, del tamizaje. Sí. Y nos damos cuenta que los auxiliares auditivos no le dan la ganancia suficiente para toda esta parte del habla, de escuchar, y la escucha no le da los rangos para el habla, ¿no? Entonces se manda un protocolo para que la lleguen a implantar, que se llama el implante coclear, que es una operación que tardan aquí atrás, en esta parte como parietal, más o menos. Y te conectan unos electrodos directamente al oído interno. Entonces, generalmente, estos protocolos es de un implante coclear. Y a ella, por toda esta ganancia que tenía de papás comprometidos, el socioeconómico no era como muy bueno, pero de verdad había unos papás que así tenaz, sí. Si tú les decías, haz esto, iban y lo hacían. Si tú les decías, haz esto, iban y lo hacían, ¿no? Súper comprometidos. A los 2, me acuerdo perfecto que antes de cumplir 2 añitos, ella cumpleaños en agosto, una semana antes se les hacía el implante coclear, ambos, bilateral. Ella es bilateral, ¿no? Okay. Entonces, si te das cuenta, es como desde muy pequeñitos nos podemos dar cuenta que algo pasa con nuestros pequeños, y desde el añito podemos empezar la terapia del lenguaje, ¿no? En este caso fue de 6 meses por la condición de pérdida auditiva. Pero si me preguntas a mí como terapeuta, ¿desde cuándo puedo llevarlo? Desde el año y medio sin ningún problema, porque mientras más temprana sea la atención, es mucho mejor el resultado, y es en muy corto tiempo. ¿Pero lo puedes llevar únicamente por prevención? Sí. O sea, nada más así de, me gustaría que mi hijo aprendiera a hablar correctamente, conforme tiempos, todo, y tuviera una ayudadita para que pudiera hablar mejor, y no de una manera natural. Ok. Digo, los papás... Imagínate que todos los papás tuviéramos especialidades en todo. No, pues ¿cómo serían los hijos? Claro. Pero no los tenemos. Entonces, por eso existen especialistas en cada cosa, ¿no? Exacto. Entonces, uno puede llevar a su hijo y decir, a ver, lo traigo. No, yo creo que no tiene ningún problema, puedes hacer la evaluación. Pero
lo traigo únicamente por prevención y para que aprenda a hablar. Para estimularlos. Bien, para estimularlo, sí, exacto. claro. Inclusive es esta parte de no tiene nada, pero me gustaría que me dieras estrategias para poder estimularlo, para manejar cómo hablarle correctamente y demás. Sí, y son 2 casos. Yo creo que en toda mi vida me ha llegado que es para pura prevención. Es pura prevención. Sí. Que aquí está el contraste, porque dices tú, 2 casos únicamente para prevención, como manera responsable de decir, bueno, te lo traigo para que lo atiendas. No tiene ningún problema, pero por prevención. Pero yo creo que el que más da es esto, que ya tienen un problema los niños. Exacto. Pero creo que el problema más grave lo tienen los papás. Porque hay muchos papás que no aceptan que el hijo tiene un problema. Y eso es algo bien difícil en la sociedad como papá, como mamá. El que te digan que tu hijo tiene algún problema distinto a lo de la sociedad. Sí. Es algo muy fuerte para el papá, que no entiende y que lo primero que se pregunta es ¿por qué a mí? ¿Y quién tiene la culpa? Exacto. No, también. Porque mucho en la parte de historia clínica ¿hay algún familiar, primo, tío, hermano, alguien que ya tiene un problema de audición, lenguaje y aprendizaje? Esas es como las preguntas que hacemos, ¿no? Y es muy curioso que cuando llegan los 2 papás es como, pues la culpa la tiene ella porque fulanito de tal, y es como, no estamos para echar culpas, es como, vamos a ver qué está pasando. O sea, ¿qué hay detrás de solamente esto que yo puedo ver? ¿Qué hay detrás a nivel familiar, no? Entonces, sí, o sea... Pero sí te ha pasado que el problema son los papás y se empiezan a pelear y dices, ya veo por qué su hijo no habla, o sea, vean los problemas, o sea, le estoy diciendo algo que está pasando y ustedes luego empiezan a pelear para ver quién tiene la razón, quién no, y echar culpas. Sí, y entonces, es que ese es un problema muy grave con los papás. Sí. La educación con los hijos es un problema gravísimo con los papás porque muchos no se preparan para poder tener un hijo. Exacto. Entonces, cuando el hijo, imagínate, no se preparan para tener un hijo, pues menos se van a preparar para tener un hijo con algún problema o con alguna discapacidad. Que, bueno, ya hablamos una discapacidad ya es diferente a un problema que puedes tratar con una terapia de lenguaje, ¿no? Pero tan solo con un problemita pequeño de una terapia de lenguaje que tienes que estimularlo, que tienes que encontrar el origen de por qué no habla, y los papás se trauman y dicen, ¿por qué? Mi hijo no tiene ningún problema. Y entonces viene esta parte de negación. Sí. Decir, no es cierto. Hasta luego te han de decir, ¿no? Así de, no. Casi me quiere sacar loca, el dinero, ¿no? Así, sí. O quieren que en 2 sesiones su hijo ya hable así, porque dicen, no, es que usted va lenta porque usted sesión tras sesión gana dinero y aquí me quiere tener un año, ¿no? Pero es una problemática verdaderamente fuerte con los papás, el que entiendan, ¿no? Y fíjate que es muy curioso en cuanto a que las mamás son, yo creo que de toda nuestra población de papás que van, son un 97% van mamás y el 3% van papás, ¿no? Y por ejemplo, cuando solamente la mamá está involucrada en la que va, en la que te pregunta, en la que dice, hay generalmente papás como de, no está funcionando, no, yo creo que nada más te quieren sacar el dinero. Y es como, es todo un proceso, no es como de, a ver, vamos a ver aquí, te abro el cerebro, te pico acá. No, es como todo un proceso, porque el lenguaje es eso, es una construcción social. Entonces, si yo te doy una estrategia para que en casa se trabaje y nada más la trabaja mamá, entonces, ¿qué está pasando con el hermanito y con el papá? Que claramente eso también demerita un poquito todo el trabajo que hace mamá, en este caso, hablando porque las mamás son las que mayormente van a la terapia con los pequeños. Y lo tienes bajo estadística, no es algo que estés suponiendo. No. Lo tienes, tengo mi consultorio y el 97% es mamá. Sí, es muy rara la vez que va un papá, pero eso sí, esos papás que van son súper comprometidos y hay una evolución hasta un poquito más rápida porque hay compromiso de ambos papás, papá y mamá, a eso me refiero, ¿no? Entonces, cuando papá está como nada más como llévalo, tráelo y no sé qué, no está avanzando, es como, a ver, es todo un proceso. Yo siempre les digo, la parte del lenguaje es una construcción social y como construcción social
todos tenemos que estar en las estrategias, no solamente mamá, es papá, hermanos, inclusive abuelitos y tíos, que hay familias que viven con ellos, hasta ellos también deben de apoyar porque es un problema social que está con este pequeñito, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede, muchas veces que me llega a consulta, es que como está consentido, por eso no habla. Está chiqueado. Está chiqueado, es como, ¿cuántos chiquitos hay que y yo me incluyo en esta estadística, que fuimos chiqueados, y estamos hablando sin ningún problema? No solamente está chiqueado, es qué pasa o cuál es mi función de que este pequeño no esté teniendo el habla correcta, ¿no? O este desarrollo del lenguaje oral correctamente, ¿no? Sí. Porque es lo que te comentaba un poquitito hace ratito sobre el desarrollo, ¿no? A la edad de 9 a 10, 11 mesecitos está la etapa de señalar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa etapa se alarga hasta los 2, 3 añitos y entonces el niño no tiene una necesidad de ¿cómo hago? Mi mamá, es que quiere el agua de limón, ¿no? Es que que quiere la leche. No le damos un poquito este chance para promover la parte oral, ¿no? Y uno de los cambios que se hace es, vamos a dejar de adivinarle y entonces vamos a empezar con palabras muy sencillitas como ¿quién quiere esto? Hasta en el juego, yo, ¿quieres este o este? No, pues fulanito de tal. Y promueves mucho la parte oral. No solamente te encierras a la pregunta, ¿quién es este? Y el niño ¿qué hace? Y ya, ahí se cerró la comunicación, ¿no? Sí. Es un poquito de darle herramientas y brindarle la posibilidad a tu pequeño de que hable, de que se exprese. Darle esto, a veces nos gustaría que, dímelo, ya tengo prisa, ¿no? Darle sus tiempos para que te pueda responder. También eso es súper importante con nuestros pequeños. Fíjate, y cuando los niños están demasiado pequeños, esta parte de decir que están chiqueados, justamente lo que dices, y qué interesante es, porque el papá no le da la libertad a que el hijo se exprese. Y entonces el papá, por decir, papá, mamá, es que luego lo generalizo, sí, papá, de papá. Papás. Pero no, me refiero a los dos cuando hablo de esta manera. Sí. No le damos ese chance de comunicarse y queremos protegerlo. Y entonces viene esta parte de pensar por los niños, ¿no? Yo tengo 2 pequeñas. La primera, Cintia, habló demasiado rápido, a muy temprana edad, y le dicen periquita porque habla y te pregunta y por qué esto y por qué el otro, y no ha tenido, y si tiene una duda de una palabra, te pregunta, ¿qué es eso? Y tú le explicas y dice, no entiendo, y entonces le explicas ya de otra manera y ya la entiende, bueno, ya. Pero uno como papá tiene que tener el tiempo y el espacio para dedicarle ese tiempo a tu hijo. Porque si tu hijo no habla y tú estás en el teléfono, estás viendo videos, o estás en el Facebook, o estás en el WhatsApp, lo que sea, y tu hijo acá intentando hablarte, decirte, y tú no le haces caso, claro que existe un problema. Pero, insisto, el problema no está en el niño. El niño es una respuesta de lo que tú haces como padre. Yo creo eso, en cuestión de lenguaje, en cuestión de conducta, en cuestión de todo, es una respuesta de lo que tú estás haciendo con tu hijo. Una respuesta de la atención que le pones a tu hijo. A mí, de verdad, no me gusta, me molesta mucho esa gente que le aplaude las groserías a los niños. Que como no hablan, como no tienen la pronunciación de la R, o hablan como raro, así que tienen... Chistoso a veces, como chistoso, sí. Uh-huh. Y dicen una grosería y se ríen toda la familia, y parece él el cuentachistes del niño nada más por cómo habla. Y dice la grosería y todo risa y risa, ¿no? Y ya después crece y el niño sigue diciendo groserías y al papá ya no le gusta. Ya no es tan chistoso. Ya no es tan chistoso. Exacto. Ya cuando la sabe decir correctamente. Exacto. Entonces... También cuando estaban pequeñas mis hijas, llegaba familia y las cargaba o todo, y les hablaba como si fueran niñas chiquitas, así como en otro lenguaje, no sé, como raro les hablaba. No, como las palabras incompletas y onta bebé, así. Ok.
así de esos, ¿no? Y empiezan a hablar y yo digo, no le hables así, o sea, yo creo que mi hija por dentro estará, ¿y por qué habla así? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa así? Así como que, ¿y por qué hablas así? No, habla, para que ella pueda hablar de la manera más correcta, es háblale de la manera correcta, así como me estás hablando a mí. Me pasa algo muy curioso con lo de las groserías, porque llegan papás y es que mi hijo no habla, casi dice 4 palabras, pero esto sí, las groserías se le entienden perfecto. Y entonces yo a veces me pongo a pensar, es que o no lo dejamos hablar, le resolvemos un poquito, porque las palabras las groserías son grandes, o sea, no son 1 o 2 palabritas, es una frase en realidad, ¿no? Entonces es como, ok, si te dicen las groserías, pero aparte me dicen esa monumental, la grandota, la que tiene muchas palabras, te la dices sin ningún problema, ¿no? Y es algo que les causa mucha risa, pero yo no les causa risa cuando estamos en terapia y te dicen la grosería, oye, no digas eso, es como si en casa se lo refuerzan, como porque en un ámbito social no lo puede decir, claro, porque en el ámbito social ya no está tan bien dicho. Y muchas de las cosas que yo le digo a los papás es, nada más hay que fijarnos qué le reforzamos y cómo le reforzamos, porque ellos no entienden muchas veces el significado. Exacto. Que es lo que comentabas un poquito de tu pequeña, ¿no? Es muchas veces es cómo reaccionamos. Y entonces como, se están riendo, entonces lo vuelvo a decir porque es algo chistoso. Pero ¿qué pasa en un ambiente social que eso ya no es padre, ¿no? Entonces como el cállate, que no sé qué. Yo mucho les digo, a ver, si tú le refuerzas el cállate, él va a saber que cuando está enojado, como es una palabra prohibida, te la voy a decir. Y muchas veces no entienden el significado y solamente lo repiten porque lo repiten. Entonces yo sí les digo, la grosería, ¿no? Es un helado, y le cambias la perspectiva de, ya no se enojó, ya no se rió de mí. Le cambias la perspectiva de, esta grosería, es un helado, o eso qué es. Es como, ya no surgió el efecto. Exacto. No efecto, entonces, muchos de nosotros como adultos sí hacemos una construcción del lenguaje y del habla de nuestros pequeños. Más bien es creo que un poquito lo que tú comentabas. ¿Cuánto le permitimos a nuestro pequeño que pueda desarrollarse? Y estamos hablando que es una situación propiamente del lenguaje, que no hay otra situación como autismo, como síndrome de Down, que es algo muy particular en la parte del lenguaje. Cuando la evaluación te marca de, solamente es el retraso en el habla, o sí, en el habla en realidad, perfecto. Pero, por ejemplo, cuando ya hablamos de temas como autismo, ya el enfoque es completamente distinto, porque ya hay una situación en la parte neurológica, ¿no? Sí, ya cambia el contexto. Sí, y fíjate, conozco muchas personas que tienen hijos con autismo, que tienen con el síndrome, que tienen así sus hijos y tienen una paciencia que un papá que tiene un hijo que no tiene un problema son más impacientes con los hijos que estas personas. Yo los veo y tienen una paciencia con los hijos. Algunos, algunos. Sí. Algunos. Pero a través de los años la van practicando. Al principio yo creo que sí es un choque así abismal dentro de tu cabeza, decir que tienes un pequeño con algún problema que no va a estar normal en la sociedad, digamos, normal. Que no va a convivir de una manera normal con la sociedad, que va a tener algunas dificultades, y entonces viene este cambio de decir, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Y ahora qué es lo que hago? Y luego aumentémonos el recurso, que tener un niño con este tipo de problema es muy costoso. Sí, y mucho también es desde dónde lo estés viendo. Si lo ves como un problema, claro que te va a pesar. Pero, por ejemplo, si lo ves como una oportunidad de, híjole, tiene el diagnóstico de autismo, tiene el diagnóstico de síndrome de Down, tiene el diagnóstico de sordera, es como, ok, a lo mejor socialmente es como raro, como muy poco común, como de lo que casi no se habla. Es como le doy una perspectiva para que mi hijo crezca que es diferente que él tiene sus propias habilidades, que él tiene sus propios recursos y él solito va a construir su vida. ¿Me explico? Pero, a ver, es uno le da esta idea. Sí. Pero hay unos papás que le hacen una burbuja al hijo. Ay, sí. O sea, dice, a ver, sí eres normal y todo, pero cuando sale a la sociedad, a veces la sociedad es muy cruda. Sí. Y entonces también tienes que preparar
de manera cruda a tus hijos de que hay gente mala allá afuera. Sí, totalmente. Entonces, sí decirle, tú puedes ser normal, tú puedes convivir con todos y todo, pero no explicarle que allá afuera hay gente mala. También es un choque muy fuerte para los niños cuando salen a la realidad, cuando salen a la sociedad y la sociedad le importa poco y se burla. Claro. Y hace chistes y hace mal. Y esto del humor mexicano que dice, nos reímos de nuestras desgracias. Claro. Y digo, en una parte está bien. Digo, si nos reímos, bueno, disfrutamos hasta el Día de Muertos, ¿no? Claro. Festejamos la muerte. Y pero con los niños es que es un equilibrio. Debe de haber un equilibrio. Siempre he tenido esa teoría de que el ser humano tiene que estar en equilibrio. Si no, no funciona. Ni puedes estar tanto de un lado ni tanto del otro. Tienes que tener un equilibrio para que tu vida funcione, ¿no? Entonces tienes que haber un equilibrio. Con los hijos que tengan este tipo de situaciones, creo que debe de haber un equilibrio en donde no le puedes hacer una burbuja y decir, no pasa nada. Eres normal y la gente te va a tratar bien y todo, y nadie te va a ver raro ni nada. O sea, no. No podemos hacer esa burbuja porque en algún momento la sociedad va a llegar con un alfiler y se la va a estrellar. Sí, totalmente. Y el punto también aquí es como, ok, la ventaja que es ir a terapia del lenguaje y hay más niños. Y realmente los niños no te preguntan por ejemplo, tiene un auxiliar o por qué habla raro o por qué habla chistoso y demás. Te lo preguntan no por morbo, sino porque de verdad se les hace como raro ver a un compañero así. Pero de verdad en terapia, que en general o antes de pandemia trabajábamos un poquito en esta parte de grupos con chiquitos que tienen sus auxiliares auditivos o esta parte del implante coclear, es como ¿por qué trae eso, no? Y se le explica, y obviamente eso está padrísimo, pero sí tienes toda la razón. A nivel social es como, es rudo, es fuerte. Es que es nuestro tabú. Lo que tú piensas se lo transmite al niño. Por ejemplo, saben que produzco otro podcast que se llama Bajo Presupuesto, que nada que ver con esto. Acaba de salir un episodio con ellos que es con una chica drag. Bueno, hace esto del drag y el maquillaje exagerado y la peluca y todo. Y mi hija Cintia estaba aquí en el set cuando ella vino, la traje aquí al set, y llegó este chico a las 10 de la noche, que fue cuando grabamos con ellos. Y llega, y aparte el chico... altísimo. 2 metros. Y así con toda su vestimenta y exagerado, y mi hija nada más se le quedó viendo así como que... Y me dijo que es un hombre, es un chico... O sea, lo reconoció, ¿no? Yo creo que lo reconoció. Y ya yo le expliqué, sí me bajé con ella, le digo, sí, es un chico que se viste de mujer, es una preferencia que él tiene y le gusta. Y se siente bien. No tuvo problema. Después vio el programa, lo vimos en casa. Ella no lo ve porque no le permito el contenido. ¿Quién sabe por qué? Entonces, no les permito ver ese contenido. Digo, sí estuvo aquí, pero como ya es noche, por ejemplo, tampoco pueden ver televisión todo el día. Nada les permito de una cierta hora a cierta hora que puedes ver Netflix o Disney o algo, ¿no? Es un cierto contenido. Sí, contenido así. YouTube no pueden ver. YouTube definitivamente ahí no. Les pongo, le presté un teléfono, le puse Netflix y le puse los audífonos. Entonces, ahí se acostó en el sillón mientras nosotros grabábamos. Entonces no, pero sí lo vio, eso no se lo puedo quitar. Y ya le expliqué de qué manera, ¿no? De por qué venía así. Entonces en casa lo vimos y dijo, yo estaba ahí cuando lo vi. Dice, ¿verdad que es un chico vestido de mujer? Sí, porque le gusta y así es feliz. ¡Guau! Sí, así. Entonces, bueno, lo comprendió perfecto. Sí, lo comprendió. Entonces, esta pequeña ya no va a tener ese de juzgar a la gente que se viste de mujer, a los hombres y todo, y simplemente va a entender. Así le gusta, es feliz. No va a juzgar, porque el papá no tiene un tabú con esto. Entonces, si yo tuviera un tabú, se lo transmito. Claro. ¿No? Sí. Entonces, así muchas cosas le transmitimos a nuestros hijos de qué sí está bien y qué está mal. Eso lo ponen los papás, realmente. Entonces,
Si tú acostumbras a tus hijos a ver a estas personas con esta discapacidad de una manera normal, de decir, bueno, sí, tiene alguna situación y todo, pero mira, siente igual que tú, puede llorar igual que tú, igual es feliz, igual esto, ellos lo van a entender y ya no se le van a quedar viendo como que el raro del salón o algo, sino ya van a convivir. Entonces hay niños que sí tienen esta manera de discriminar. Sí. Y entonces yo digo, hijo, tú no eres el problema. Quien te enseñó a discriminar fueron los que están en casa. Exacto. Los que están ahí en casa son los que te enseñaron a discriminar. Y entonces uno ya tiene que enseñarles a través de la terapia, a través de esto. Y me han tocado chiquitos, por ejemplo, que, ay, es que lloran mucho. Claro, porque está en un proceso de adaptación. Ay, es que no sabe hablar bien. Me han tocado chiquitos en terapia que se burlan y es como, tú también vienes un poquito esta parte de articulación o de lenguaje, ¿no? Sí. Y burlándose de otros compañeros. Yo sí es como de, ¿y tú tienes ojos? Sí. ¿Él tiene ojos? Sí. ¿Tú tienes boca? Sí, él tiene boca. Él no puede pronunciar. Me acuerdo perfecto que era el otro chiquito no pronunciaba S, L y R, ¿no? Tenía 6 añitos. Y este compañerito tenía 8 y no pronunciaba la R y la S. Y entonces el que no pronunciaba S y R se burlaba de su otro compañerito. Le dije, ¿y entonces tú crees que el que viene? Porque no habla bien. ¿Y tú a qué vienes? Fue como un... No, le dije, tú también tienes alguna situación con algunos sonidos y nadie se ha burlado de ti. Los tienes que poner a nivel. O sea, sí, claro. Esta es la realidad, exacto. Un poquito la realidad, ¿no? Exacto, sí. Así como él tiene algunas dificultades, tú puedes presentar también unas dificultades y aquí nadie se burla de nadie. Venimos a aprender, ¿no? Fue como el de... Claro, yo también vengo a algo, ¿no? Entonces el niño se me quedó pero con esa cara de... Tienes razón, como de... Le abrí el mundo de claro, ¿no? Y me acuerdo perfecto de ese niño que ya lo di de alta, que a partir de ese momento dejó de burlarse y empezó a ayudar a su compañero. No, mira, la lengua sí, ¿no? Para la L, ¿no? Sí. No, mira, acuérdate, los dientes van bien cerrados para la S. Y fue como, lo entendió perfecto, ¿no? Pero mucho justamente como niños... hacemos un poquito esta réplica de lo que pasa en casa y en la parte social es cuando un respiro de realidad es como chin, ¿no? O sea, como él puede ser diferente, como él puede presentar un problema de lenguaje, yo también lo puedo, creo que ya me toca el micrófono, yo también puedo presentar un problema de lenguaje, ¿no? Y no pasa nada porque somos todos diferentes y estamos aquí por algo, ¿no? Entonces, toda la gente que nos está viendo tienen que tener mucho cuidado en qué le enseñas a tu hijo y qué no. Que decir, cómo tratar a las demás personas, sí. Cómo las juzgas, porque es eso, es juzgar a la otra persona. Dice, tan solo entiende un poquito la situación de la otra persona, de cómo vivirá su vida, de lo difícil. Si tú crees que su vida es fácil, bueno, emites un comentario. Pero si tú crees que esa es la respuesta, que su vida es difícil, ¿para qué hacérsela más difícil con algún comentario malo? Y luego le enseñas al niño que de esta manera se trata. Entonces sí es difícil, perdón. Pero ahora, quiero pasar este tema. Ahora con esta época de pandemia, con estos 2 años de pandemia, yo tengo mi hija pequeña, Fernanda, que todo el mundo le dice Ferchi. De hecho, por eso nos conocemos, porque hace 2 años yo la llevé a esta terapia de lenguaje y iba muy bien, muy bien. Iba en el colegio, todo. Viene la pandemia, hace la pausa, hace el corte y entonces ustedes cerraron, ¿cierto? Sí, cerramos. Ustedes cerraron, el colegio cerró, todos cerraron, todos nos quedamos en casa y entonces lleva 2 años en ir al colegio. Y entonces yo digo, creo que tiene este atraso social. Yo explico, a mí realmente no me interesa tanto el aprendizaje de suma, multiplicación, divisiones y sé que en la vida es muy necesario. Uh-huh. Pero esto yo creo que lo van a aprender en algún cierto momento.
Pero el desarrollo social, ese sí se está estancando y entonces ese ya no vuelve, porque ya no vuelve a regresar a tener 4 años, sino ya cuando acabe la pandemia y vuelva a entrar a la escuela, va a tener 7. 7 años. Y entonces dices, de 4 a 7 años es algo que no vivió socialmente y que no se va a poder regresar. Y las sumas y las restas y las multiplicaciones lo va a poder aprender si tú quieres a los 7 años, sin ningún problema. Porque hay gente que ha vivido, que no estudió la primaria y que sabe sumar, multiplicar, dividir y esa cuestión. Pero lo social creo que ha sido algo fundamental. Entonces yo creo que si en estos 2 años mi hija hubiera ido al colegio, hablaría muchísimo más fluido que a lo que ahorita los 4 en casa le podemos enseñar. Porque hay cosas que tú como papá, como mamá le puedes enseñar, Sí. pero hay cosas que se enseñan en la sociedad. Totalmente, que son los chiquitos que llegan ahorita, ¿no? O sea, estos chiquitos de pandemia que están que han estado en casa estos 2 años, esta parte social se pierde, claro que se pierde, porque la parte social es el día a día, el cómo convivo, cómo se hace, tolerancia a la frustración, manejo de mis emociones, ya perdí en un juego, cómo soluciono problemas colectivos. Eso es lo que hoy nos están llegando nuestros chiquitos. El liderazgo, sí. Y hoy en día llegan a terapia, es que no habla, es que esto, es que no se sociabiliza, es que yo creo que tiene autismo, porque no hace contacto visual. Es como, a ver, vamos a ver el contexto mundial, porque lo que nos dejó la pandemia es no parte social, cubrebocas, todo eso es no contacto. No te me acerques. Exacto, no te me acerques, no hay contacto. ¿No? Hay mucha gente que dice no te me acerques, no, nada, y entonces a nadie quieren tocar, ¿no? Exacto. Entonces, mucho esta parte de nuestros pequeños es literal darles estas habilidades para sociabilizar, porque ¿qué pasa? Son chiquitos que en su mayoría llegan frustrados, poco tolerantes, haciendo berrinche, y no es como que digo, no, es algo esperado porque su ambiente social, su parte social no le están teniendo. Entonces es como, ¿cómo le digo a un chiquito que vamos a tener tolerancia a la frustración si no tiene otros pares con que lo pueda estar ejecutando, ¿no? Así es. ¿Cómo le digo, vamos a tomar un turno porque en este juego le toca a fulanito? Es como de, no, me vale, o sea, y es otra vez enseñarles esta parte social, esta parte de cómo se va generando, porque ni siquiera en ocasiones lo tienen. Tengo chiquitos en terapia que nacieron en abril, mayo, junio del 2020, o sea, chiquitos que ya nacieron en pandemia y que claramente no han tenido toda esta parte social que se daba por hecho, y entre comillas se daba por hecho porque no había pandemia, ¿no? Entonces son estos chiquitos que le ha costado un poquitito esta parte de entender que no todos soy yo, sino también pueden estar más niños a mi alrededor, y es un tema de verdad complicado, porque ¿cómo le enseñas en casa eso? Es complicadísimo. Sí. No, si el papá no puede decir, bueno, ahora me voy a vestir de Pedrito y voy a figurar que soy tu amigo. Y que tengo 2 años, ¿no? Exacto, no se puede. Y yo, con mis 2 pequeñas, afortunadamente son 2. Y una juega con la otra y juegan y se interactúan y van y se van al patio de atrás. Tienen 2 cachorros, 2 pug, que justamente los tengo por la pandemia. Ok. Porque no teníamos mascotas. Entonces, cuando viene la pandemia, dije, no, tienen que interactuar. Y digo, ya se quedaron sin colegio, ya sin salidas, no salimos, no, y luego trabajamos desde casa. Claro. No hay manera. Entonces, llegaron estos 2 cachorros, ya ahorita ya tienen 2 años. 2 años, exacto. Y interactúan muy bonito y juegan y corren, les ponen la correa y corren del patio trasero hasta el patio de adelante, atraviesan toda la casa y ahí van las niñas, ¿no? Exacto. Tuve que les hice una alberca, por ejemplo, en el patio trasero, porque dije, algo tengo que hacer para que aumentar su desarrollo, para que hagan otra cosa y no estén todo el tiempo con una estructura de encierro. De por sí si estar encerrados y luego dicen, ya me aburrí, yo, hija, ¿puedo ver la tele? No, aunque ya te aburriste, ponte a jugar algo, ingénietelas. Yo creo que los niños que se aburren desarrollan esta parte creativa, la creativa, y creo que es demasiado bueno que los niños se aburran. Y los papás es algo que ven que malo.
Es que ya se aburrió, ya vámonos, porque el niño ya se aburrió. O ya te aburriste, toma la tablet, toma el teléfono, exacto. toma esto, Y ¿no? todo el tiempo, y sí conozco mucha gente que dice, míralo, ni hace nada. Bien tranquilito mi hijo. Y sí, pues todo el tiempo está en el teléfono. Todo el tiempo. Entonces yo no digo, prefiero que mis hijas hagan ruido, prefiero que mis hijas hagan Estén desorden. gritando. Si puedo sacar la caja de juguetes, sácala. Sí. ¿Puedo tirar todos los juguetes en el patio? Sácalos. Ya cuando terminemos, entonces viene el que lo levanten y todo. Y también hay peleas, y también entiendo la frustración que tienen las niñas. Totalmente. Porque están encerradas y no hay con quién más interactuar. Pero digo, afortunadamente son dos y conviven entre ellas. Pero los hijos únicos, los que nada más es el único niño y es el único juguete, entonces él tiene que jugar con su imaginación, no con otro niño. Inclusive también es esta parte de yo como papá ponerme a su nivel en cuanto a no hay más personas, pero interactuamos tú y yo. Y pero te no es tiras al suelo. Exacto, Y te tiras al suelo y juegas con él. Y haces todo el del carrito, el de las muñecas, y lo que sea, ¿no? Pero es lo que comentabas al principio, son papás presentes. Y en esta connotación es como no estamos juzgando a nadie, no estamos echando culpas, pero sí creo que nuestros pilares importantes, quien acuden a primera instancia son los papás, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con nuestros pequeños que están en la tablet, que están en el teléfono, que están en Netflix, ¿no? Que no nos estamos dando cuenta qué está pasando con ellos porque no estamos interactuando con ellos, ¿no? Y obviamente viene la parte escolar y es cuando las maestras nos dicen, es que tiene un problema de lenguaje, es que pasa esto, es que pasa lo otro, pero ya tuvimos 3 añitos, 4 añitos que pudimos detectarlo, pero no estamos presentes en general, como en esta vida no estamos presentes con nuestros pequeños, ¿no? Entonces, en pandemia, o sea, nos llegaban es que necesito terapia de lenguaje, mi hijo necesita terapia de lenguaje, es que creo que tiene un desfase, ¿no? Y cuando nos cuentan las historias es como es que, ¿sabes qué? Ya me he dado cuenta, pero pues como trabajaba no tenía tiempo, ¿no? Es como, wow, ¿no? Y el chiquito tiene 4 o 5 años. Es que, fíjate que creo que a veces no nos damos gusto en nada. Sí. Porque yo me alegro mucho cuando me dicen que quieren que yo les dé algún tipo de terapia, consultoría con sus hijos. Y yo me siento feliz, me siento contento porque me lo están mandando y tienen la confianza conmigo. Pero en el momento que se tratan a esos pequeños, es que realmente tú no tendrías que estar aquí. Quien tendría que estar aquí es papá y mamá. Claro. Porque únicamente estás repitiendo lo que están haciendo. Es que mi hijo es demasiado grosero conmigo. Bueno, sí, pero ¿por qué? Exacto. No, es que así es su carácter. Ajá, pero su carácter también es formado. ¿Quién le formó el carácter? Y entonces, esta parte de decirle a los papás, necesito que venga a consulta. Hijo, o sea, ha tocado papás que se levantan y dicen, o sea, el problema es él. No yo. No, ajá. Claro. Yo tengo un taller que se llama Recuperándome en las secundarias, que es todo un éxito en las secundarias, en las preparatorias, ¿no? Yo doy mi conferencia y les digo a los papás, voy a dar un taller para los adolescentes de cierre de ciclos y de emociones. Entonces, inscríbelo y todo para que él conozca sus emociones y todo. Y todos los papás, sí, no sabe cómo lo necesita. No, sí, porque es bien grosero, es de esto, él no me hace caso, y todo el tiempo le echan la culpa a los hijos. Pero si yo digo, ¿por qué lo doy a los jóvenes? Porque yo proveo un tiempo de decir, voy a dar un taller de cierre de ciclo y de manejo de emociones para los papás. Y llegaban 2 de 500. Y yo no tengo tiempo, no, aparte yo no tengo problema, el problema lo tiene él. Y todo el tiempo le echan la culpa a los niños, a los jóvenes, todo el tiempo son ellos. Sí. Entonces, ¿tú quieres ver cambio? Ve primero tú a terapia. Y es algo que no estamos acostumbrados. No se está acostumbrado. No, que es lo que platicábamos un poquitito hace rato, sí. ¿No? No estamos acostumbrados a generar esta salud mental y no es porque estés loca ni porque estás mal de tu cabeza. Es como brindarle la mejor versión de ti a tus hijos pidiendo ayuda en salud mental, ¿no? Entonces, ¿por qué repetimos patrones? Ay, no, es que mi papá sí me lo hacía, pues yo también se lo hago a mi hijo, ¿no? Digo, ya estoy metiéndome yo en cosas que no conozco tanto, pero sí pasa. Es repetir. Yo sí manejo mucho esos temas. Yo sí manejo mucho y yo, me peleo con la gente en TikTok porque
mucha gente no está de acuerdo, ¿no? Yo hice un TikTok apenas que decía, si tu padre fue alcohólico, lo más probable es que te consigas una persona alcohólica. Pero es un fragmento de 1 minuto en donde digo, bueno, normalmente la gente generaliza, pero no es el 100%. Y entonces empiezan a escribir, no es cierto. Mi papá fue alcohólico, mujeriego y todo, y mi esposo es bien lindo conmigo. Digo, por eso dije, no es en general. Si hay una tendencia, si no lo tratas, hay una tendencia. Si no haces un corte de cadena, sí va a pasar. Puede que sí pase. Pero, y ahora, no has terminado tu vida. Hasta el momento, vas bien. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar, si más adelante va a salir. Vaya, sí hay mucha repercusión con la educación con los hijos. Totalmente. Y yo mucho ahí en terapia de lenguaje Madi, que es el consultorio donde yo doy consulta con una de mis mejores amigas, que somos socias, también tenemos el área de psicología, porque nos dimos cuenta que solas no íbamos a poder. O sea, solas como terapeutas de lenguaje no lo íbamos a armar. Sí, no tienes que canalizarlos forzosamente por la emoción que es la que tienes que detectar para ver por qué hay el problema. Exacto. Y por qué se está comportando de tal o cual manera, ¿no? Entonces, mucho de lo que la psicóloga que está con nosotros ahí en terapia es como lo que tú mencionabas, es que el problema o la situación como más fuerte no es el niño, es los papás. Y es cuando los papás ya no le entran, es como de no, yo no, es mi hijo. Sí. ¿No? Pongamos el ejemplo como si el hijo fuera un pastelito y ya está formado bonito, pero quizás sabe feo. ¿Tú crees que el problema es ese? ¿O el problema es cómo hiciste la receta para que tuvieras ese resultado? ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que así como para entenderlo, o sea, el problema no es el resultado, porque tu resultado es tu hijo. Pero hiciste mal la receta, hiciste la combinación de ingredientes, no era la correcta, no le pusiste atención en eso, entonces el resultado lo tiene. Entonces, cuando llegan contigo en terapia de lenguaje, sí le ayudas, porque dices, bueno, el niño, o sea, ya hicieron esto sus papás, pero bueno, vamos a ayudarlo, y entonces le das unas técnicas diferentes y el niño puede aprender. Y es muy honesto de nuestra parte decir, yo hasta aquí línea es terapia de lenguaje y hasta aquí otra línea es la parte de psicología, porque hay que canalizar, porque yo no soy una todóloga, ¿no? Que en ocasiones pasa mucho que terapeuta de lenguaje, lo da una psicóloga, la da la maestra, sí, pero ¿hacia dónde nos formamos? Yo mucho lo que le he comentado a los papás, ¿no? Es que venimos de tal psicóloga, ¿no? Le dije, claro que los psicólogos tienen una formación en terapia de lenguaje, tienen una noción, así como yo la tengo de las emociones, pero yo no me voy a dar terapia de emociones porque no es lo que yo sé. Sí, o porque llevaste una materia en la carrera, o sea, exacto. no, pues sí. Jamás, y es como de, hasta aquí llega, es como psicóloga, es tu chamba. Sí. Porque vamos muy de la mano, o sea, es lo que te comentaba, yo veo a un niño como un engrane grande, ¿no? Que tiene muchos engranes pequeños. Entonces, si la parte del lenguaje por ahí nos está fallando, vamos a ver qué posibles repercusiones puede haber en los otros engranes, ¿no? Porque es todo un sistema, o viceversa, ¿no? Está teniendo un problema de conducta, un problema emocional con la psicóloga. Vamos a ver en sus otras partes, en sus otros engranes, qué repercusiones puede tener. Y hacer un equipo, tanto terapia de lenguaje y psicología, que es como lo más común que se puede llegar a ver, que también tenemos contacto con neuropediatras, con la fisioterapeuta, con psicólogos, pero sí es algo muy, muy de la mano, ¿no? Entonces yo no puedo brindar terapia de lenguaje a un chiquitito que todas las terapias me está pegando, o que llora, o que está haciendo como una conducta como tipo berrinche, ¿no? A ver, ¿qué está pasando en esta parte emocional que no puedo avanzar en terapia del lenguaje? Dejo un poquito de lado en pausa, por así decirlo, terapia del lenguaje, y vamos a ver qué está pasando en sus emociones. Emocionalmente ya se trabajó con él, ya está un poquito más adaptado. Ahora sí comenzamos terapia del lenguaje, ¿no? Pero sí tener como esta cierta sensibilidad de no la vamos a armar en terapia del lenguaje porque está necesitando otras cosas este pequeño, ¿no? Y
hay muchas veces que nosotros trabajamos mucho con el pequeño y el pequeño lo está haciendo con mucho gusto. La mamá se involucra, los papás, pero viven con los abuelitos, ¿no? Y es que, no, a mí mis papás ya me dijeron, los abuelos, ¿no? Que no me van a ayudar porque es su nieto y lo van a consentir, ¿no? Entonces, son muchos factores los que determinan estas situaciones, pero ir de la mano en la parte emocional, yo soy pro a esta parte de salud mental y de emociones, porque de verdad desde muy pequeño nos enseñan, no grites, no llores, no, y entonces ¿cuándo sí voy a poder hacer algo? ¿No? Entonces yo sí siento que va muy de la mano terapia del lenguaje y la parte de psicología, al menos ellas dos, porque arrancamos muy bien y de verdad hay cambios muy positivos cuando vamos de la mano en la parte emocional, en la parte de psicología también. Fíjate, con los niños hay una estadística que reciben más de 250 nos al día. Wow. ¿De cuántas veces le dices a tu hijo, no te subas ahí, no hagas esto, no agarres esto, no? 250 wow. nos al día con los hijos. Yo tuve un paciente, yo aquí, ¿verdad? Sí. Yo tuve un paciente chiquitito que entró con papás a sesión porque es un chiquito que no ha ido a guardería y demás, entonces hay un cierto apego con papás, digo, pasen, ¿no? Sí. Y entonces yo les explico al principio, a ver, vamos a trabajar esto, es mucho en quién lo quiere, yo, quién, vamos a pedirlo, ¿no? Ay, vamos a escuchar, ay, qué cosa, ¿no? Tratando de evitar como este tipo de palabras, el no. Y me acuerdo mucho que el papá que cuando entró, no hagas esto, no grites. Y entonces el niño berreaba muchísimo. Y yo así de, hay una situación con el no. Y entonces yo le cambiaba un poquito la perspectiva. ¿Quién va a querer esto? Y el niño se volteaba y como que te ignoro, ¿no? O yo no quiero estar ahorita aquí, me gustaría estar. Y el niño se me queda viendo con cara de, no me vas a regañar porque te volteé la cara o algo. Y era mucho de, entiendo tu proceso, mamá y papá y yo nos vamos a divertir. Tú lo estás decidiendo, aquí estamos cuando quieras unirte al juego, ¿no? O sea, primer terapia, el niño empezó con el mame, dame yo aquí, ¿no? Y el papá así de, jamás, es que hay que cambiar nuestra narrativa, hay que cambiar un poquito las palabras a las que nos referimos nuestros hijos, porque también estamos haciendo su construcción social, emocional y de lenguaje, ¿no? Entonces, el papá se resistió muchísimo tiempo y fue un chiquito que después de 2 meses lo dejaron de llevar, pero la mamá estaba súper comprometida, ¿no? Y me decía, yo cuando estoy con él ya no le digo el no, trato, de verdad a veces como que se me sale, es como de, otra vez, ¿no? ¿Quieres esto o esto? Y entonces mi hijo está en el berrinche, te espero, ¿no? Ya estamos más calmados. ¿Qué requieres? Agua. Muy bien. ¿Quién quiere el agua? Y ya lo hace como en juego, sí, ¿no? Pero hay estos cambios y de verdad hay un cambio hasta de conducta de nuestros pequeños, ¿no? Que es esta parte de construyamos algo en positivo, construyamos para retribuirle a nuestros pequeños y no es como el no que siempre hemos venido desde que nos enseñaron, no hagas esto, no grites, no, es vamos a construirles el lenguaje desde otra perspectiva, ¿no? Yo lo cambio con el sin, por ejemplo. Exacto. Mis hijas nunca me han hecho berrinche. Ok. Berrinche. La primera vez que lo hizo, que intentó hacerlo, fue parar, es decir, no funciona. O por ejemplo, cuando gritaba, una vez que quiso gritar mi hija por el llanto y todo, porque se cayó y se lastimó, sin gritar. A ver, por favor, sin gritar. Puedes llorar lo que tú quieras. Uh-huh. Llora si quieres, llora todo. Nada más sin gritar. Y entonces, eso bastó para nunca me hicieran un berrinche y una gritadera y pues se tiraran a patalear y así de berrinche. Nunca me lo hicieron. Pero yo creo que ha sido ese cambio, sí, de decir, no funciona, aquí no funciona. Entonces, si tú haces eso, no lo vas a lograr. Entonces, no funciona. Y, por ejemplo, en terapia del lenguaje, sí hay mucho chiquito que está frustrado porque no se está pudiendo comunicar, ¿no? Es ver la manera en, si no puedo comunicarme, es favorecer esta parte del lenguaje, porque llegan a consulta, es que es súper berrinchudo a los 5 años, súper berrinchudo, y entonces si le dices,
qué se enoja y ya no te repite la palabra? Vamos a construírselo de otra manera. No escucho, pero es una situación como de, a ver, es de dos. O sea, vamos a mejorar la parte de habla, te doy la estrategia, pero ayudemos a que esto se efectúe, ¿no? Sí. Entonces, la parte de terapia del lenguaje, uno creerá como de, solo es terapia del lenguaje. No, es ir más allá. Es el por qué. Sí, exactamente. Es el por qué se dio este problema, ¿no? Exactamente. No. Que esa es la pregunta que tendríamos que hacernos siempre que el niño tenga una conducta que nos brinque. Ya ven, ¿por qué lo está haciendo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el origen? Exacto. ¿Te ha tocado papás violentos en cuestión de golpes, en cuestión de que lo veas? Sí. ¿Sí? Sí, me tocó. Yo trabajé por algún tiempo aquí en un hospital de Querétaro, que es de Secretaría de Salud, y me tocaban papás de comunidades, de Huimilpan, de San Juan del Río, de Amialco, ¿no? Y me acuerdo muy bien de un chiquito que tenía 2 años y medio y generalmente iba la mamá a consulta, y ese día llegó papá a consulta también, y me dijo, con groserías, me dijo, lo que tú estás haciendo no está sirviendo para nada para mi hijo, ¿no? Yo ya llevamos 3 meses y no veo ningún avance. Ok, perfecto, ¿no? ¿Y qué es lo que has hecho en casa? Yo nada. Ok, perfecto. ¿Sabes qué? Yo lo que voy a hacer es que le voy a abrir la boca a mi hijo, le voy a sacar la lengua y se la voy a tronar para que así empiece a hablar. Y entonces nada más veo que le da el zape al hijo, el zape a la mamá y vámonos de aquí, que esto no funciona. Y yo, wow, ¿no? O sea, claro que a nivel Secretaría de Salud se tiene que hacer todo un escrito de qué fue lo que pasó en tu consulta, ¿no? Y lo monitorean, lo están monitoreando. En la privada, que ahorita en mi consultorio, que nada más se ve el terror y el pavor que los niños le tienen a los papás, ¿no? Inclusive en la sesión, ¿no? Que se te cae algo, es como de, perdón, no es como de, no pasa nada, recógelo y seguimos nuestras vidas, ¿no? Y también un papá que estaba el papá y la mamá. Y, ¿cómo le fue? No, pues, ¿y has visto avance? Hemos trabajado en esto, hemos visto. Yo no veo ningún avance, ¿eh? Pero así cuando te ves que es el papá como agresivo, sí, ¿no? Y es como, bueno, ¿en qué no estás viendo avance? En nada. Y yo, bueno, ¿qué has trabajado en casa? Eso no me toca a mí, le toca a ella. Es como de platicar, ¿no? En la parte del lenguaje es toda una construcción de familia. A mí yo no tengo tiempo, así que a mí me das resultados para la próxima semana o me voy. Le dije, es que eso no es el lenguaje, eso no es venir y la varita mágica, es un proceso. Y claramente son personas o pacientes que dejan de acudir porque no ven avances o porque el papá es como lo quiere así, en como no se da, se van. Y ves la cantidad de agresión que se está presentando, ¿no? Si en un ámbito social con otra persona extraña lo hace de esta manera, ¿cómo lo hará desde una intimidad, desde una casa? ¿No? Entonces, sí es impactante. Y a mí, por ejemplo, cuando me tocó el del Hospital Niño de la Mujer, estaba chavita, yo creo que tendría 24, 25 años, ¿no? Y sí me espanté, fue como... De esos ejemplos que la universidad no te da. Exacto. ¿No? Siempre lo he dicho con los chicos de universidad. Dije, en la universidad te enseñan con casos de Europa, con casos de acá, con los libros y todo. Pero cuando ya ejerces y te llega el primer caso que a ti no te dijeron que iba a pasar en la universidad, te dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago verdaderamente? Sí. Aquí hay 2 puntos que yo quiero tomar. Que hay papás que creen que porque van y pagan, creen que debe de tener un resultado inmediato y que debes de hacer maravillas con sus hijos. Claro. Y realmente no es así. Y estamos hablando de los papás que se hacen responsables de sus hijos, que los llevan a una terapia del lenguaje. Imagínate los que están en casa y dicen, déjalo, ahí va a pasar, va a hablar, ahí va a pasar. Y el otro punto, que no sé qué más historias tengas, sobre estos remedios caseros para que... Sí. Oye, eso de abrirle la boca y sacarle la lengua para tronarla, o sea, ¿es literal?
No, fue literal. O sea, me dijo, le voy a abrir la boca y se le voy a tronar la lengua para que hable, para que se le suelte la lengua. Fue sus palabras, ¿no? No, bueno, de remedios caseros, bueno. En el hospital había unos muy buenos ejemplos. Por ejemplo, que orina de caballo. Perdón, no hay que, Sí, no. O sea, los va a decir, pero no es para que los hagan. Llévenlos a terapia de lenguaje. Esto es para que vean la dimensión de la mentalidad de algunos papás que creen que con remedios o con tecitos se cura. Sí. Y realmente no es así. Ahora sí. Con la advertencia. Esto no, por favor. Orina de caballo, orina de no sé qué, o el estiércol de no sé qué animalito, que iba a favorecer la parte de terapia del lenguaje, como unas cosas como de, no señora, no lo haga, por favor no ponga riesgo. ¿Cuál es el que más te ha sorprendido? Ese, el de que con orina de algún animal, la verdad es que no recuerdo de qué, que iba a empezar a hablar, ¿no? O que fulanito lo hizo y que ya habló muchísimo y entonces que estaba pensando en darle ese remedio. Yo, no señora, no funciona, se los prometo. Sí, unas cosas bárbaras. Estoy impactado sí. Es que solo de pensar es como no, pero a mí el que más me impactó fue abrirle la boca y jalarle la lengua. O sea, ha de ser doloroso para el niño y pensar que eso va a funcionar, exacto, ¿no? Exacto, cuando sabemos que el lenguaje es una construcción a nivel pensamiento neurológico, conexiones, ¿no? Que la mayoría tiene que ver con emociones y conductas de los papás, ¿no? Sí, total. Pongamos tienes aproximadamente una estadística así de 100 pacientes que me llegan, pues, no sé, el 90% pueden ser por emociones y por conductas de los padres y un 10% por nada más puede ser por algo neuronal o algún problema físico. Okay. Estadísticamente, en las situaciones de estimulación del lenguaje, sí hay un componente emocional. Y como esta parte de papás, no sé, a lo mejor un 40% más o menos. Okay. Y el resto es como, sí, hay papás presentes y demás, pero hay algo que está pasando que no está hablando. En los problemas de articulación, en las alteraciones de articulación, la verdad es que ahí la influencia es mayormente de algo que pasa en la boca, ya sea con la lengua, con los labios, con el tono muscular, con los puntos y modos de articulación, de dónde posicionamos la lengua para sacar el sonido. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay tanta influencia en situaciones como más emocionales, sino es una cuestión más fisiológica. Más fisiológica. Hay unos que dicen que tienen la parte que tenemos frenillo en la lengua, el frenillo, ¿no? Muchos, yo he escuchado muchos que el niño no habla correcto y chécale el frenillo. Y todo el tiempo es de chécale el frenillo. Y los papás van y le checan el frenillo. Van y le checan, a ver, abre tu boca y sube tu lengua y lo checan y el papá, no creo que tengan el conocimiento algunos, pues dicen, se le ve bien. Está muy bonito, ¿no? O sea, se le ve bien, se le ve normal. A ver, álzale tú para ver cómo está y los comparan, ¿no? Y así, llévalo a un lugar donde sepan. Sí. Fíjate que el frenillo, hay varios tipos de frenillo, corto, limitante y demás, pero por ejemplo, el frenillo no te va a marcar por eso no está hablando, no. El frenillo lo único que te va a estar marcando es que va a haber ciertos sonidos que no va a poder estar expresando bien. Por ejemplo, la L, que necesitamos que la lengua eleve un poquito atrás de los dientes. Una R, que necesitamos que la lengua suba y que vibre un poquitito más, ¿no? En esos sonidos, posiblemente es como, claro, vamos a checar el frenillo porque no está generando de acuerdo el punto de articulación. Es decir, no coloca muy bien la lengua donde debe de ser en los sonidos. Pero que es un impedimento para que no hable todo, no. No. Desde que no habla, chécale el frenillo. No. ¿Ven por qué es importante? Y yo te agradezco de verdad que vengas, que hayas aceptado la invitación, porque mucha gente podrá salir de estas dudas, que eso es lo maravilloso de la tecnología, sí. Que ahora puedes aprender más a través de un video, a través de un podcast en Spotify, sí. Que lo escuches y que digas, wow, o sea, esto no lo sabía, esto está pasando con mi hijo, entonces tengo que moverme a hacer algo inmediato con él, ¿no? Y también hacen mucho hincapié que es un tema un poco controversial en cuanto a que quién da terapia del lenguaje, ¿no? Sí. Porque hay
vuelvo a repetir, yo no estoy peleada con ninguna profesión ni con ningún especialista, al contrario, creo que nos sumamos muchísimo, pero mucho es como zapatero a su zapato, ¿no? Hay muchísimas psicólogas que dan terapia de lenguaje o que porque tomaron un diplomado, un curso, ya están dando terapia de lenguaje, pero la terapia de lenguaje no solamente es que hable, la terapia del lenguaje es darle los elementos para que hable y que se mantenga durante todo el día. La parte de repetición o por ejemplo que te enseñan láminas, ¿no? Y vas repitiendo, eso no es una construcción del lenguaje, solo repetir. Una construcción del lenguaje va en el día a día, va en desde cómo te piden la comida o cómo estimulo que pida la comida, que pida su jugo, o sea, me explico, es una construcción y no solamente es una repetición. Muchos tienen como el tabú de que terapia de lenguaje es repetir, 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 o ponerte lápices en los labios o en los dientes. Eso te iba a comentar. ¿Funciona esto para la adicción y todo? Porque yo hace 14, 15 años tomé el curso para hacerme conferencista. Okay. Y nos pusieron ese ejercicio para la adicción y hablar más de corridito y que no se nos trabara la lengua y todo eso, que eso es lo que normalmente dicen. Exacto. Yo, a pesar de ser conferencista y trabajar con el habla, soy malísimo con los trabalenguas. Malísimo. O sea, a mí me es una palabra larga y me cuesta un trabajo. Y me dicen, pero si te dedicas a hablar, pues sí, pero yo hablo de otras cosas. Exacto. Yo no el soy... trabalenguas es muy fuerte. Sí, no, yo no ocupo trabalenguas en mis conferencias, ¿no? Exacto. Pero en la capacitación nos dieron un lápiz y entonces ahí estábamos hablando la, le, li, lo, y con el o pasa a exponer con el lápiz y se te tiene que entender. ¿Funciona o no funciona? Y lo que es terapia del lenguaje, no. Te voy a explicar por qué. Hay un estudio que hicieron, ya tiene tiempecito, 2016, por ahí, no me acuerdo muy bien de la referencia, pero ya tiene sus añitos, que es Franklin Susanivar, que habla de los trastornos de los sonidos del habla. Y entonces él marca mucho que todas estas praxias o movimientos que no son de acuerdo a la posición del sonido no sirven para nada, porque a mí no me sirve de nada que suba mi lengua a la nariz, que ahí qué fonema estoy estimulando. Realmente ninguno, porque todos son adentro de la boca, ¿no? Entonces hay mucha controversia de que si funcionan, no funcionan. Y yo creo que no funcionan si solamente le estamos dejando, por ejemplo, que lama su boca, ¿no? O sea, que le ponen chocolate aquí alrededor y que solamente sea eso para rehabilitar. No funciona. ¿Cómo? ¿Le ponen chocolate para que saque la lengua? Ajá, y que por eso hablan, que por eso van a hablar. O que, por ejemplo, que coman paletas de hielo con la lengua porque ya estimula el habla. Y claramente no estimula el habla, ¿no? Facilita cierta tonicidad de músculos, sí puede ser, que pueden llegar a funcionar en los movimientos específicos de cada sonido, sí. Pero solamente hacer el movimiento de chocolate aquí alrededor o que te pongas el lápiz no funciona. O sea, ya hay estudios científicos que te dicen que eso por sí solo no está funcionando. Y muchas veces van con otro especialista que no es un terapeuta del lenguaje y les ponen esos ejercicios. Exactamente. Y muchos dicen, es que sí funciona. Funciona porque les estás dando una herramienta en tono muscular que posiblemente a tu pequeño es algo que le llegaba a faltar y por eso llega a funcionar en algunos casos. Pero eso solamente es la parte de articulación, el movimiento de los sonidos. Pero para estimular el habla, para estimular la parte del lenguaje oral, no funciona. Funcionará un 20%, más pero no menos. el 100%. Exactamente. No, lo que debería de ser. O sea, por eso ves un avance, porque funciona nada más un 20%. Y pues nos llegan muchos chiquitos que estuvieron 2 años con la psicóloga, con la maestra, con el fisioterapeuta y avanzaron al principio muy bien los primeros 6 meses, pero ya después de todo este tiempo ya no avanzaron.
¿Por qué? Porque no se les brindaron las estrategias precisas al sonido que se están alterados. Por ejemplo, una L, ¿de qué me sirve ponerme el lápiz en la boca si lo que necesita la L es subir la puntita de la lengua atrás de los dientes? Realmente no hay una relación. ¿Qué sí me puede funcionar? A lo mejor adentro de la boca poner cierto tipo de textura, mover la lengua, pero adentro de la lengua y posicionándolo en el sonido en el punto del modo de la L. Ahí sí funciona, ¿no? Ok, el proceso del canto, yo he visto que hacen mucho tipo de ejercicios, sí. ¿No? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algo de similitud la terapia del lenguaje con las personas que cantan? Que yo veo que vocalizan, por ejemplo, cuando cantas y vas a una clase de canto, te dicen, abre la boca para que el sonido salga, y te hacen varios ejercicios para que puedas hablar más, para que pueda salir el aire, hay muchas, pero ¿hay algún tipo de similitud? Hay una asociación en que los chiquitos, los más pequeñitos, me refiero 3 añitos, 2 añitos, año y medio, hay esta parte de los patrones de entonación, les hacemos muchos énfasis, ¿no? Por ejemplo, hay chiquitos que tienen alguna situación de problema de estructurar. Por ejemplo, que te dicen de una palabra te dice la parte final, ¿no? El lado. Entonces nosotros lo que hacemos es estos cambios de entonación para darle énfasis a la sílaba que le está haciendo falta y que todo lo demás lo hace perfecto. Pero hay que dar un énfasis que es como esta entonación de helado, que es similar a un canto, pero realmente lo que nos ayuda en terapia del lenguaje, lo del canto, son estas variaciones en los tonos que a los niños los atrapa. Es por eso que ocupamos en la parte del canto, la parte de las entonaciones, porque atrapa mucho mejor la atención de nuestros pequeños y no es monótona, ¿no? Imagínate una terapia de, tenemos que hacer el dame. ¿Cómo se dice? Dame. No, es como dame. Oh, no, se cayó. Dame el cubo. O sea, hacer estas variaciones atrapan a nuestros pequeños y obviamente auditivamente le estamos mandando la información de que hay ciertos elementos que le faltan y ayudamos con la entonación. Excelente. Y cheque nada más, público que nos está viendo, la vocación que tiene, la entrega, y esa es la gente que a mí me encanta, que se apasiona por su trabajo, que deja de ser trabajo, sino simplemente monetizas tu gusto. Monetizas lo que te gusta, lo que te encanta hacer. Sí. Y no es trabajo, ¿no? No te cuesta trabajo levantarte en las mañanas y decir, ay, tengo que ir al consultorio. Yo me acuerdo muy bien que mi mamá me decía, haz algo, trabaja en algo que te guste mucho y que por ese algo te paguen, porque ya no es un trabajo, ya es tu hobby. Y eso se me quedó súper en la mente. Y antes de empezar a grabar, yo platicaba, ¿no? Que yo desde bien chiquitita quería ayudar, pero no solamente quería ayudar físicamente, sino hacer como hasta un cambio como a nivel más interior. Y creo que la terapia del lenguaje es eso, es un cambio en cómo se expresan, en cómo están articulando, pero también va a haber un cambio por dentro, porque ayudamos a los chiquitos a que sean más seguros, a sean autosuficientes, a que sean más autónomos. Y eso para mí es como, wow, o sea, ya me pagaron, sí, ¿no? Sí, como, sí, no sé, me encanta mucho, la verdad. Es una vocación, sí. Tener esto es una vocación, y yo creo que ahí es donde tienen que darse cuenta la gente que va a llevar a terapia a sus hijos, si el psicólogo, la licenciada en terapia del lenguaje o a donde tú vayas tiene la vocación, simplemente lo ves, vele el rostro, cómo llega, si está a gusto, ama lo que quiere, si tiene cara de, no sé, de secretaria del IMSS, sí. No le gusta, no lo ama, no está ahí pues porque es sindicalizada y ahí tiene que estar toda su vida, sí. ¿No? No, porque son de esas personas que dicen, aquí nos tocó. Exacto, ¿no? Y es como de no, tú con tus decisiones puedes formar tu vida y tú sabes cómo la vives, ¿no? Sí. Entonces mi mamá y mi papá también fue como de, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Y yo soy una persona que si me impones cosas, no funciona, pero si ama lo que hace, bueno, ahí te voy a estar dando lata todo el tiempo. Sí, tendríamos otro nivel de país si cada quien hiciera lo que amara, ¿no? Totalmente. Pero a veces no descubrimos para qué somos buenos o qué nos deja esa vocación. No sabemos, a veces no los papás
no nos inducen a eso y lo tenemos que descubrir ya de grandes, ¿no? Sí. Ya cuando tienes responsabilidades, ya cuando eso dices, hijo, si esto lo hubiera entendido cuando tenía 15 años, a esto me hubiera dedicado toda mi vida. Exacto. ¿No? Y lo haría con mucho amor. ¿Tienes tu consultorio? ¿Quieres que que le digas a la gente dónde te pueden encontrar en las redes sociales? En las redes sociales, tanto en Facebook como en Facebook estamos como Terapia de Lenguaje Madi, en Instagram estamos como terapia Madi Lenguaje. Okay. Ahí en la página de Facebook está nuestro correo, todas las redes sociales, si nos quieren mandar mensajito por dudas, es que yo tengo este caso, con todo gusto les vamos a contestar. Estamos abiertas, porque pues yo tengo una socia que trabajamos ahí las dos. Leti, exactamente, la licenciada Leticia, que es mi mejor amiga. Ahí les contestamos ya sea por Instagram, por Facebook, y estamos ante cualquier situación que requieran. Tenemos un equipo muy padre también de mujeres, y somos puras mujeres, curiosamente, que somos muy apasionadas. Somos 3 terapeutas de lenguaje. La licenciada Leticia es Araceli, soy yo como terapeuta de lenguaje, y la licenciada Paola como psicóloga. Entonces creo que somos mujeres muy apasionadas que creamos esto con el fin de poder ayudar a nuestros pequeños y a los adolescentes también, ¿no? Fíjate, me gustaría, y vamos a comprometer aquí a la licenciada, que algún día trajera todo su equipo, a todo el equipo, y habláramos de las experiencias que han tenido, de todo lo que han pasado, de las problemáticas que han tenido, bueno, muchísimas historias que yo creo que deben de tener, y que cada quien dé su punto de vista y de lo que les ha tocado. Nos encantaría venir otra vez, sí, excelente, claro que excelente. Sí. ¿Sabes el número telefónico donde si tienen WhatsApp o algo así? Son nuestros números personales, entonces ahí por si quieren teléfono y demás, en las redes sociales, y con mucho gusto les estamos compartiendo también nuestros números. Perfecto. Para cualquier situación. Facebook e Instagram. Ahí, son las únicas que manejan. Tenemos TikTok, pero nos da todavía un poco de pena esta parte de la cámara y de grabar, pero yo creo que ya ahí nos vamos a meter también a TikTok. Voy a hacer muchos clips de ellos para que las vayan, las voy a etiquetar para que las vayan siguiendo y vayamos subiendo, ¿no? Cosas. Y vayan viendo. Pues licenciado, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto que haya estado con nosotros, y esperemos que hayamos despertado esa curiosidad para ver a tu hijo y saber si tiene algún tipo de problema. Si lo puedes llevar a terapia de lenguaje, a lo mejor es de otro estado, de otro país, porque nos venden de muchos lados. Busca en todo. No es un problema de México, es un problema mundial. Todos, imagínate, el ruso también tiene problemas de lenguaje, y también también lo pueden llevar con terapia de lenguaje. También. No creo que un ruso nos esté viendo, nos esté entendiendo, pero sí es importante que esto no es un problema de México, es un problema mundial que sí tenemos en nuestros niños. Nada más que la sociedad lo hace pequeñito. Cree que no es un problema. Un problema grande, dicen la sociedad, es que mi hijo tenga cáncer, pero que no hable bien, eso se le va a curar con el tiempo. Y realmente no es así. Realmente va a tener una repercusión en la vida adulta. Sí, así es. Así que chéquenlo, ojalá ya hayamos despertado esa curiosidad. Y pues síganme, ya saben, TikTok, Facebook, este mismo programa está en Spotify. Vayan a escucharlo también, si quieren pónganlo en su carro, pónganselo a alguien, o compartan mucho este video. Si hay alguien que tiene un problema con sus hijos en el lenguaje, mándenselo. Y quizá hoy encuentre alguna solución, o se vayan directamente con ustedes. Claro. ¿No? Entonces, para eso es esto, para eso es este programa, este podcast que se llama Contrastes. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, y gracias a ti y a tu público por estar en esta emisión también. Muchas gracias. Ya quedamos que íbamos a hacer un en vivo para contestarles a la gente. Sí, ¿no? sin problema. Y la invitación abierta para que venga ya todo el equipo. Ya son 2 invitaciones. Ya son 2 para que vamos a hacer. Es que nos la pasamos genial. Sí. Y se va aprendiendo muchísimo, ¿vale? Y yo creo que de ese tema tenemos para mucho más. Muchísimas gracias. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que suba un podcast les llegue la notificación. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.